the tribulation. People say, are you a believer in the pre-tribulation rapture? Well, if I'm being kept from the tribulation, Bienvenidos con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina, una vez más con ustedes. Quiero compartir con ustedes la segunda parte de un video anterior que compartí con ustedes. Reaccioné y escuchamos al pastor MacArthur en el libro de Apocalipsis capítulo 6 versos 12 al 17. Tengo muchos videos donde reacciono, comparto y comento estas predicaciones del pastor MacArthur en el libro de Apocalipsis. Y hice una lista de reproducción nueva que dice Apocalipsis 6, John MacArthur. Puede entrar a esa lista de reproducción y ver todos mis videos, mis reacciones y la enseñanza de MacArthur en este libro de Apocalipsis capítulo 6. Vamos a escuchar ahora a MacArthur en relación a este versículo, en especial este versículo que leemos aquí en el verso 15 de Apocalipsis 6, que dice: y los reyes de la tierra y los grandes, ricos, capitanes, poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Verso 16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Recuerde que verso 12 de Apocalipsis 6 es el sexto sello. Vemos aquí en escena a Dios mismo derramando sobre el mundo estos terribles juicios que leemos aquí desde el verso 12 al 14. Es Dios mismo. Impresionante esto. Por eso MacArthur tituló su sermón como Muertos de miedo. Recuerde eso, muertos de miedo. ¿Por qué? Y aquí vemos el miedo, porque verso 15, estos habitantes, ricos, capitanes, grandes, ricos, capitanes, poderosos, siervo libre, se escondieron en las cuevas y estaban clamando a los montes y a las peñas que caigan sobre ellos. Así que sobre esto quiero que preste atención lo que va a decir el pastor John MacArthur. it's the insanity of ultimate rejection that you know who is punishing you, and instead of going to him, you talk to the rocks. They know the great day of wrath has come. How do they know that? Because it's been announced to them over and over and over. You can be certain of this, that whoever was converted or will be converted in the tribulation will make these passages well known to the people around them. The Jews and Gentiles will be warning people. There'll be Bibles everywhere. They'll be saying, look, we're already living in the first 4 seals and the 5th seal, and now you're seeing the 6th seal. And you've acknowledged that you can't survive this. 1 Thessalonians 5:3 says they will not escape. Nahum the prophet wrote this: who can stand before his indignation? Who can endure the burning of his anger? His wrath is poured out like fire, and the rocks are broken up by him. But don't hide in the rocks, and don't pray to the rocks. They're useless. Again, we're back to Hebrews 10. It's a terrifying thing to fall into the hands of the living God. Amén, amén y amén. Atención con esto, porque varias cosas hay que dejar claro aquí. Este tiempo, recuerde nuevamente, hay que recordar siempre, y por favor no se olvide de visitar esa lista de reproducción que tengo debajo de este video. Puede ir
a ver esa lista de reproducción donde digo muchísimas cosas sobre este libro de Apocalipsis, sobre este capítulo 6 de Apocalipsis. Así que por ahí hay cosas que no va a escuchar aquí, que sí lo puede escuchar en esos otros videos, porque son muchos videos. Entonces, Apocalipsis 6, recuerde que es el tiempo de la tribulación de 7 años. La tribulación en el Antiguo Testamento se lo conoce como la angustia de Jacob. Hay que entender que ese tiempo de tribulación no es tribulaciones comunes y corrientes que tenemos hoy nosotros, una enfermedad o lo que sea. No. En el Antiguo Testamento, la tribulación de 7 años se lo conoce como la angustia de Jacob. Es un tiempo de juicio de Dios sobre el mundo entero, eso hay que entender. Atención aquí. MacArthur dice que estas personas, en lugar de hablarle a Dios, le hablan a las rocas. Y eso MacArthur dejó claro aquí, que aún con todos estos juicios sobre el mundo entero, las personas no se arrepintieron, no se arrepienten. No, fíjese aquí que vemos en el verso 15, 16 de Apocalipsis 6, estas personas le hablan a los montes, a las rocas, a las peñas que son rocas, a las piedras le hablan, no le hablan a Dios. Pero saben, y interesante esto, saben que estos juicios vienen de Dios, porque dice al final del verso 16: y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esta gente sabe que toda su vida ha ofendido, ha blasfemado el nombre de Dios, ha rechazado a Cristo. Fíjese cómo termina. Tremendo esto. Escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esta gente tiene información, va a tener información, va a saber lo que está pasando. Cuando llegue ese momento, van a recordar todas, por ejemplo, todas estas enseñanzas del pastor MacArthur, lo que yo les comparto y lo que todo maestro, todo pastor, todo ministerio, todo cristiano comparte a lo largo, que ha compartido a lo largo de los años, de los siglos, de miles de años. Esta gente en este tiempo de tribulación de 7 años va a recordar, va a saber que lo que está pasando viene de Dios, y ellos durante toda su vida rechazaron a Dios, rechazaron al Hijo unigénito, rechazaron al Salvador, y aún así no se van a arrepentir. En otro capítulo de Apocalipsis dice claramente que no se arrepintieron, seguían en sus vidas de pecado, seguían en su vida de lujuria, de violencia y de todas esas cosas feas que van a suceder en la tribulación, y con todos estos juicios, porque recuerde que estos juicios de Dios sobre el mundo, que comienzan en el capítulo 6, van del capítulo 6 incluso hasta el 19, porque en el capítulo 19 de Apocalipsis vuelve Jesús como juez a poner fin y a juzgar como justo juez. Entonces, en el capítulo 6 ese es el inicio de todos los juicios que vemos en los otros capítulos, capítulo 6 en adelante. Por eso aquí MacArthur dice, vamos a ver, aquí está, ellos saben que el gran día de la ira ha llegado. ¿Cómo saben? Dice MacArthur. They know the great day of wrath has come. How do they know that? Because it's been announced to them over and over and over. Porque les ha sido anunciado una y otra vez. You can be certain of this, that whoever was converted. Aquí está. Recuerde también que durante este tiempo de tribulación de 7 años, Apocalipsis 6 en adelante, habrá personas que van a ser salvos en Cristo Jesús. Van a ser salvos. Nosotros como la Iglesia de Cristo no estaremos presentes, pero van a haber personas que serán salvos en Cristo. Se les va a anunciar el mensaje de salvación. Recuerde que este título del sermón de MacArthur se tituló como Muertos de Miedo, en relación a los versos 12 al 17 de Apocalipsis 6.
or will be converted in the tribulation will make these passages well known to the people around them. Estos pasajes sean bien conocidos, harán que estos pasajes sean bien conocidos por las personas que los rodean. Así que es importante que nosotros hablemos de esto, es muy importante. Si no, ¿cómo la gente va a saber? Por eso debemos anunciar, enseñar todo el consejo de Dios. Entonces nadie puede decir que la escatología no es importante. Nadie puede decir que la escatología no es doctrina. ¿Cómo que no es doctrina? Si está en las escrituras, es doctrina. Si no, usted tiene que quitar de su Biblia, quite la parte escatológica, tache y siga enseñando otras cosas. No, debemos de enseñar, como el apóstol Pablo nos manda, la palabra de Dios, a enseñar todo el consejo de Dios, no a medias, correctamente. Hay que trazar la escritura correctamente, toda la escritura hay que trazar y enseñar correctamente. The Jews and Gentiles. Advertirán, judíos, gentiles, esos que serán salvos en Cristo Jesús en ese tiempo, van a advertir a la gente, como ahora ya nosotros lo estamos haciendo. Ya lo estamos haciendo ahora nosotros como la Iglesia de Cristo, estamos cumpliendo con este ministerio de anunciar, de enseñar estas cosas importantes. Por eso, las personas hoy en este tiempo de la gracia de Dios tienen que arrepentirse y confiar en Cristo como Señor y Salvador. Pero no es una cuestión de no estar en este tiempo de juicio, no. Hoy hay que venir a Cristo. Esas personas que necesitan a Cristo tienen que venir por una cuestión de escapar de la condenación eterna, no solamente de este tiempo de tribulación en Apocalipsis 6, no se trata solamente de eso, obviamente. Entonces, las personas hoy en este tiempo de la gracia necesitan ser reconciliadas con Dios por medio del Señor Jesús. Necesitan ser conscientes de sus pecados, de sus faltas, confesar sus pecados, reconocerse como pecador que sin Dios, sin Cristo, van camino a la condenación eterna. Así que por eso hoy anunciamos el Evangelio de Cristo, que es el mensaje de salvación, de lo que Jesús hizo en la cruz, su muerte, resurrección, para reconciliarnos con Dios. Por eso, en este tiempo de la gracia, para las personas que son, obviamente, es una cuestión de los salvos en Cristo, al final es una cuestión soberana de Dios, de que Dios en misericordia tiene que obrar en esos corazones que todavía no han creído verdaderamente en Cristo Jesús, no se han arrepentido de sus pecados, no confiesan a Jesús como Señor y Salvador, y etcétera. Entonces, ya hoy estamos anunciando esto que también se va a anunciar en el tiempo de la tribulación de 7 años de aquellos que van a ser salvos en Cristo Jesús. We'll be warning people. There'll be Bibles everywhere. They'll be saying, look, we're already living in the first 4 seals and the 5th seal. And now... Esto es interesante, atención aquí, porque esta gente que va a vivir, que estará presente en el tiempo de Apocalipsis 6, tiempo de tribulación, esta gente se va a dar cuenta, como dice aquí MacArthur, estamos viviendo los primeros 4 sellos, y en el 5º sello, y ahora el 6º sello. Nosotros hoy, como la Iglesia de Cristo, no estamos viviendo, claramente no estamos viviendo estos sellos que vemos en Apocalipsis 6. Por eso MacArthur dice, en el tiempo de Apocalipsis 6, se van a dar cuenta, estamos viviendo los primeros 4 sellos, y en el 5º sello. And now you're seeing the 6th. Y ahora están viviendo el 6º sello, que son los juicios de Dios mismo desde el verso 12 al 17, que es entrando en escena Dios mismo derramando sus juicios terribles sobre el mundo. Seal. And you've acknowledged that you can't survive this.
y ahora van a reconocer que no pueden sobrevivir en ese tiempo que va a venir en un futuro próximo. No van a poder sobrevivir a esos juicios, es imposible. 1 Thessalonians 5:3 says they will not escape. Nahum the prophet wrote this. Bueno, aquí MacArthur cita, también esto quería decir que MacArthur citó mucha escritura del Antiguo Testamento donde se habla, donde se profetiza lo mismo que leemos en Apocalipsis 6 en adelante. Recuerde que los juicios de Dios continúan hasta el capítulo 18, incluso el 19, que también en el capítulo 19 vuelve el Señor Jesús como juez a poner fin, a juzgar con justo juicio. Entonces, MacArthur citó mucha escritura del Antiguo Testamento donde hablan del día de la ira del Señor, donde hablan de esos juicios que vendrían en un futuro. También, bueno, cita varias escrituras, Isaías, varios pasajes de Isaías, porque el profeta Isaías habla mucho de este tiempo, de la angustia de Jacob, de estos juicios de Dios sobre el mundo. MacArthur citó algunos capítulos de Isaías. Entonces, esto es interesante lo que dice MacArthur. Y ahora a continuación vamos a ver, atención, vamos a ver qué pasa con nosotros, como la Iglesia de Cristo. MacArthur va a preguntar, ¿y qué pasa con nosotros? Porque acá estamos hablando de personas que estarán en ese tiempo de tribulación, que van a ser salvos, y también los que no van a ser salvos, porque claramente no se arrepienten, no se van a arrepentir. Aún con esos juicios, vemos aquí en el verso 15 de Apocalipsis 6, verso 15, verso 16, no se arrepintieron, pero también van a haber salvos en Cristo. Y aquí dice MacArthur, no te escondas en las rocas y no ores a las rocas, eso no sirve. Hide in the rocks and don't pray to the rocks, they're useless. Again, we're back to Hebrews 10. Bueno, aquí cita Hebreos 10 MacArthur. Vamos a continuar y ahora sí, vamos a ver cómo MacArthur deja claro sobre nosotros como la Iglesia de Cristo. Aquí está, aquí pregunta MacArthur, ¿qué acerca de nosotros como la Iglesia de Cristo? Atención aquí porque es importante. What about us? Well, let me close with a comforting truth. Chapter 3. In the letter to the church at Philadelphia, verse 10 of Revelation 3, the Lord gives one of his promises to believers. Because you have kept the word of my perseverance. In other words, because you have been steadfast in keeping my word. You remember John 8? If you continue in my word, you're my real what? Disciple. Because you have kept the word of my perseverance, I will also keep you from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world to test those who dwell on the earth. Ahí está, Apocalipsis 3:10, recuerde, la Iglesia de Cristo, dijimos en muchos videos, MacArthur dejó claro que la Iglesia de Cristo aparece en la tierra desde el capítulo 1 al capítulo 3 de Apocalipsis. Y aquí MacArthur está citando Apocalipsis 3:10 que dice que Dios nos va a guardar a nosotros de esa hora de la prueba que ha de venir en el mundo entero, que es Apocalipsis 6 en adelante. Dios a nosotros nos va a guardar de ese tiempo. Y no es que nos va a guardar en un túnel o en un búnker. No. Nos lleva. Nos va a llevar Jesús con Él. Nos viene a buscar, nos saca de este mundo. Y que sé lo que va a decir, cómo va a continuar MacArthur. Atención. Aquí MacArthur va a preguntar, va a hacer la pregunta. What hour is about to come on the whole world to test those who dwell on the earth? The tribulation. Ahí está. ¿Qué es eso que dice Apocalipsis 3:10? ¿Cuál es esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero? La tribulación. Apocalipsis 6 en adelante.
Volvamos. Vamos. What hour is about to come on the whole world to test those who dwell on the earth? The tribulation. People say, are you a believer in the pre-tribulation rapture? Well, if I'm being kept from the tribulation, then I have to leave before. Ahí está. Impresionante esto. MacArthur hace otra pregunta y dice, pero MacArthur, ¿es usted creyente en el rapto previo a la tribulación? ¿Usted tiene la postura pretribulacionista? ¿Usted cree en un rapto pretribulacional? Sí, amén. Obvio, fíjese lo que dice MacArthur. People say, are you a believer in the pre-tribulation rapture? Well, if I'm being kept from the tribulation, then I have to leave before. Ahí está. Apocalipsis 3:10. Si estoy siendo guardado, si voy a ser guardado de esa hora, de esa tribulación que va a venir en el mundo entero, entonces tengo que salir antes. Tiene sentido, tiene lógica, tiene sentido bíblico. Amén. And that's what it says. I will, the Greek, tereo ek, keep you out from the hour of testing, that hour which is about to come upon the whole world to test those who dwell on earth. You don't need to be tested. You have been proven to have a persevering devotion to the truth. Amén. Atención aquí, atención aquí. Apocalipsis 3:10, recuerde, para que lo lea y lo medite. MacArthur dice, a ver, aquí. Tested. No necesita ser probado. Se ha demostrado, You atención, have been proven to have a se ha demostrado que tienes una devoción perseverante a la verdad. Has guardado mi palabra. Atención con eso. Entonces, la pregunta es por qué muchos no están guardando la palabra de Dios en todo esto que viene enseñando el pastor MacArthur bíblicamente. ¿Por qué muchos pareciera que anhelan, quieren estar en ese tiempo de tribulación? ¿Por qué? Hay que preguntar. Pareciera que quieren estar en ese tiempo de la ira de Dios. Es raro eso, que cristianos quieran, que dicen ser la iglesia de Cristo, quieran estar en ese tiempo de tribulación de 7 años. Es muy raro eso. MacArthur aquí dice claramente, who dwell on earth. You don't need to be tested. You have been ese tiempo de tribulación va a ser un tiempo que Dios va a probar al mundo, va a derramar sus juicios, y nosotros, dice MacArthur, no necesitamos ser probados, nosotros no necesitamos pasar por ese tiempo horrible de tribulación de 7 años, no necesitamos. ¿Por qué? Porque hemos guardado su palabra, hemos sido fiel a su palabra, hemos perseverado, hemos sido perseverantes, fieles. No abandonamos al Señor Jesús con todos nuestros pecados, incluso fuimos fieles al Señor Jesús. Confesamos su nombre, su mensaje de salvación al mundo entero, no claudicamos. proven to have a persevering Ahí está, que tienes una devoción perseverante a la verdad. devotion to the truth. Tremenda verdad lo que dice John MacArthur. Vamos a ver, esto es un video largo, pero es importante que lo escuchemos completamente. Vamos a ver, ahora MacArthur va a citar Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver. Ya citó Apocalipsis 3:10. Ahora la primera carta a los tesalonicenses, que también es importante entenderlo. In 1 Thessalonians, we'll close with this. Chapter 5. We can look at the first verse. We'll just quickly look at this. Paul writes, now as to the times and the epochs. As to the times and the epochs, brethren, you have no need of anything to be written to you. For you yourselves know full well
that the day of the Lord will come just like a thief in the night. That's the day of the Lord that we've been looking at in Revelation. Esto es importante entender porque muchos se confunden. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, atención, capítulo 5, primer verso, versículo 1, dice, hay que entender esto, no hay que confundirse. En cuanto a los tiempos y las épocas, hermanos, no tenéis necesidad que se os escriba nada, porque vosotros mismos sabéis, aquí está, el día del Señor vendrá. Ese día del Señor vendrá, siempre que usted lea eso en el Nuevo Testamento, es la misma palabra que se usa también en el Antiguo Testamento para referirse a esos juicios de Dios sobre el mundo entero. Por ejemplo, aquí MacArthur deja claro, el día del Señor vendrá, fíjese. Come, just like a thief in the night. That's the day of the Lord that we've been looking at in Revelation. Ese es el día del Señor que hemos estado viendo en Apocalipsis. Atención. The day of the Lord is coming. And they're going to be saying peace and safety. Then destruction will come upon them suddenly. But look at verse 4. You notice they are saying destruction will come upon them. Verse 4. But you, brethren, are not in darkness, that the day would overtake you like a thief. For you are all sons of light and sons of day. We are not of night nor of darkness. And because of that, verse 9, God has not destined us for wrath, but for obtaining deliverance through our Lord Jesus Christ, who died for us. That whether we are awake, having died, being alive, or having died asleep, we will live together with Him. That's the promise. That's the description of the rapture. Ahí está, esto es lo que hay que entender. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, hay que entender que por un lado habla del día del Señor, sobre ese día de juicio, sobre aquellos que caerán para destrucción, y por otro lado vemos en esta carta, en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses, también vemos a nosotros como la Iglesia de Cristo, que no fuimos destinados para ira, no fuimos destinados para estar en ese tiempo de Apocalipsis 6, no, somos luz, somos de la luz. Aquí deja claro MacArthur, verso 4, pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os alcance como ladrón, porque todos vosotros, aquí está, sois hijos de luz, hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Claramente. Verso 9, Dios no nos ha destinado para ira. Muy claro es la palabra de Dios, sino para obtener liberación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, y aquí MacArthur dice que se refiere al rapto. Entonces hay que entender que cuando leemos el día del Señor se refiere al tiempo, por ejemplo, de Apocalipsis 6 en adelante. Luego, claramente, Pablo hace la diferencia, cambia su forma de hablar y da esperanza a estos creyentes, a estos tesalonicenses, le da esperanza que como que no, ustedes no se preocupen, ustedes no fueron destinados para ese tiempo de ira, ustedes son de la luz, son del día, no de la noche, no están para ese día de destrucción que viene al mundo en un futuro próximo. Es decir, hay que entender esto porque también hay confusión cuando algunos leen, por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, también ahí vemos por un lado el día del Señor y por otro lado vemos nuestra reunión en el rapto de la iglesia, refiriéndose al rapto de la iglesia. Por eso, siempre que usted lea el día del Señor en la Biblia,
en el Nuevo Testamento específicamente, se refiere al tiempo de los juicios de Dios que comienzan en el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Entonces aquí claramente se entiende que por un lado Pablo habla de la destrucción que caerán sobre aquellos incrédulos en el tiempo de la tribulación, y nosotros, como la Iglesia de Cristo, como aquellos que somos de la luz, no estamos destinados para ese tiempo de juicios de Dios sobre el mundo entero. Vamos a ver cómo continúa MacArthur. Ahora MacArthur va a volver un capítulo antes, capítulo 4, que es donde vemos el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, la famosa escritura sobre el arrebatamiento de la iglesia. Go up to chapter 4, verse 13. We do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve as do the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. The Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. Judgment comes to the earth. Believers go to heaven. Ahí está, el juicio viene a la tierra. Nosotros, dice MacArthur, los creyentes van al cielo. Heaven. Because we are not of the darkness. We are sons of light, sons of the day. We are not destined for wrath. Ahí está, nosotros no estamos destinados a la ira. Clarito la palabra de Dios. Vamos a ver un último clip para terminar. Veamos. Ahora MacArthur va a citar un pasaje conocido que seguramente conoce. Jesus said, I go to prepare what? A place for you, and if I prepare a place for you, I will come again and receive you to myself. That's why in the book of Revelation you see the church in chapters 1 to 3 on earth, and then all of a sudden the church in heaven in 4 and 5, and then the tribulation begins in 6. Aquí está lo que he enfatizado en muchos videos, y MacArthur también, claramente, que nosotros, como la Iglesia de Cristo, es por eso en el libro de Apocalipsis ves la iglesia en los capítulos 1 al 3 en la tierra. You see the church in chapters 1 to 3 on earth, and then all of a sudden the church in heaven in 4 and 5, and then the tribulation begins in 6. The Lord will rescue us from that judgment. But the rest of the world will experience the horrors that even at the best efforts that we could make to understand them will fall far short of the reality. Tremendo, tremendo. Entonces la Iglesia de Cristo aparece en la tierra desde el capítulo 1 al 3, capítulo 4 de Apocalipsis, la Iglesia ya está en el cielo. Eso es importante entenderlo una y otra vez. Vamos a ver, y en el capítulo 6, luego de repente la Iglesia en el cielo en el capítulo 4 y el 5. Y luego comienza la tribulación en el capítulo 6. The tribulation begins in 6. The Lord will rescue us from that judgment. Amén. But the rest of the world will experience the horrors that even at the best efforts that we could make to understand them will fall far short of the reality. Amén, amén a todo esto que ha enseñado el pastor John MacArthur, muy clarito, y como siempre digo, comparto las enseñanzas de MacArthur porque considero que son bíblicas, que están respaldadas por
la palabra de Dios, sustentado por la palabra de Dios. Es bíblico estas enseñanzas de MacArthur. Obviamente por eso comparto con ustedes estas enseñanzas que no vemos. Es raro que hoy día pastores estén enseñando sobre esto que venimos aprendiendo con MacArthur desde hace mucho tiempo en muchos videos que tengo aquí en mi canal. Así que comparte este video, dele me gusta, comente y suscríbase a este canal. Saludos y bendiciones.